tal, chicos del Colegio Líder? Esta semana en el curso de lenguaje tenemos el tema de los signos de puntuación. Los signos de puntuación vienen a ser pausas, ¿no es cierto? O también entonaciones que nos ayudan a dar una mejor comprensión en el texto. Estos signos de puntuación nos ayudan también a ordenar las ideas dentro de los párrafos y dentro de las oraciones y dentro, pues, de un texto completo. Muy bien. Entre los signos de puntuación más importantes está la coma, ¿no es cierto? La coma viene a ser la pausa más breve que se va a tener. Luego de la coma seguiría el punto y coma y por último el punto y seguido. Muy bien, la coma es importante porque ya sea su sola presencia o la ubicación de esta, pues tiende a cambiar el significado de una oración. Por ejemplo, dice, no ingresé a la universidad. Sería muy distinto si hubiera una coma y dijera, no, ingresé a la universidad, ¿no es cierto? La primera está negando, mientras que la segunda, efectivamente, sí ingresó. Esta coma es importante para que nosotros podamos tener diferentes significados. Muy bien, ahora, no existe un solo tipo de coma y tampoco es que la coma se coloque donde yo crea que debería estar allí, sino que hay un orden y también depende, ¿no es cierto?, del contexto. Ahora, la primera clase de coma es la más utilizada y la más conocida, que es la coma enumerativa. Como lo dice su nombre, va a enumerar una lista, ¿no es cierto?, de palabras que pertenecen a la misma categoría. Es decir, si yo estoy hablando de felinos, estoy enumerando felinos, pertenecen a la misma categoría. Eso es importante dentro de la coma enumerativa. Por ejemplo, tenemos aquí, vende libros, cuadernos, lapiceros y agendas. Me estoy refiriendo en todos a ¿qué? A útiles, ¿no es cierto? Y como estoy mencionando como una especie de lista, pues coloco comas allí. Pero recordemos algo importante. Estas comas se colocan entre elementos de la misma categoría, excepto si están unidos por los nexos. Por el nexo ni, por el nexo y, el o la u. Por ejemplo aquí, yo no voy a colocar coma después de lapiceros. Esa i me ayuda a cerrar ¿qué? El listado, ¿no es cierto? Me está diciendo que es el último elemento del que voy a enumerar. Por eso no se coloca coma ahí. Pero mucho ojo en otros casos. Vende libros, cuadernos, lapiceros, agendas y es feliz. Profesora, acaba de decir de que no se debe colocar coma antes de el nexo y. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Dime, la idea de y es feliz, ¿es lo mismo de lo que estamos enumerando? ¿Está dentro de la misma categoría de la lista? No. Cuando te habla de otra cosa, cuando se está refiriendo a otro tema, en ese caso sí se puede colocar una coma antes de la i, porque me está dando a entender de que esto es muy aparte. Vende libros, cuadernos, lapiceros y agendas, me estoy refiriendo a enumerar cosas que yo vendo y es feliz, es un tema aparte. Muy bien, en ese caso sí podría poner coma allí. Ahora, vamos con la coma elíptica. En la coma elíptica también se ve en la literatura como la llamada elipsis. La coma elíptica es para poder reemplazar al verbo. Es decir, yo no voy a colocar en una oración demasiado un solo verbo, suena mal. Y es por eso que utilizo la coma para reemplazarlo. Por ejemplo, Rosa llegará hoy y Gustavo mañana. En vez de decir Rosa llegará hoy y Gustavo llegará mañana, o sea, estoy hablando de lo mismo, me estoy refiriendo al mismo verbo. Para no repetir nuevamente el mismo verbo, coloco la coma. Esta coma está reemplazando ¿qué? Al verbo llegará. Es el mismo verbo. Entonces lo va a reemplazar y para que no suene muy repetitivo el mismo verbo, se coloca la famosa coma elíptica, ¿no es cierto? Como mencionamos, en la literatura también viene a ser un recurso literario, una figura literaria que se llama elipsis. Muy bien, chicos, continuamos con otro tipo de comas y tenemos ahora la coma vocativa. Nos dice que esta coma separa al vocativo de la oración. Ahora, ¿qué es el vocativo? Al vocativo también le dicen el falso sujeto. Parece el sujeto de la oración, pero no lo es. Si yo quito el vocativo de la oración, no la altera absolutamente en nada. Dice, el vocativo es la persona a quien se le habla. En pocas palabras, es el receptor, es el que está escuchando. Y ese no es el que hace la acción. No es el que realiza, ¿no es cierto?, la acción. Entonces no va a ser el sujeto. Dice aquí, Inés, tu padre te buscaba. ¿Cuál es el verbo? Buscaba. ¿Quién te buscaba? Tu padre. Yo le estoy hablando a Inés. Inés no es el sujeto, parece. Y si yo la quito, Inés,
Quito Inés. Dice, tu padre te buscaba. Es la oración completa, no hay ningún problema porque tu padre sería mi sujeto. Inés es el vocativo. Por eso esta coma separa el vocativo diciéndome que esa es la persona a la que yo le estoy hablando. El vocativo puede estar al inicio, puede estar en medio o puede estar al final de la oración. Traerás, Raúl, el encargo. Yo le estoy hablando a Raúl. Raúl no es el sujeto. El sujeto aquí es tácito. Tú traerás el encargo. Si yo quito Raúl, no se altera la oración. Traerás el encargo. ¿No es cierto? Igual aquí. Resuelvan la práctica, jóvenes. Yo le estoy hablando a esas personas. Si yo quito jóvenes, resuelvan la práctica. Ustedes resuelvan la práctica, ¿no es cierto? No se altera la oración. Ese es el vocativo. Parece el sujeto, pero no lo es. Ahora, tenemos la coma explicativa. Esta coma explicativa toma el nombre cuando está como que describiendo el sujeto. Ahora, también puede estar describiendo el verbo, está describiendo una acción. También recibe el nombre de coma incidental o de inciso. Cuando recibe el nombre de incidental o inciso, porque ustedes van a encontrar en diferentes formas, cuando recibe el nombre de inciso es cuando es una frase secundaria. Tanto la coma explicativa, o también llamado incidental, yo puedo quitarla de la oración, al igual que el vocativo, y no la altera. Por ejemplo, dice aquí, no sé si vendrá Clotilde, quien prepara deliciosas empanadas, a la fiesta. Si yo quito quien prepara deliciosas empanadas, no se altera para nada la oración. No sé si vendrá Clotilde a la fiesta. No se altera en nada. ¿Y qué? Coma explicativa, porque estoy explicando, ¿no es cierto? Estoy como desenredando, estoy como que hablando más sobre Clotilde. Estoy describiéndola, ¿no es cierto? Explicativa, estoy explicando quién es Clotilde. Pero es algo secundario. Yo puedo quitarlo y no hay allí ningún problema. Y más recibe el nombre de coma incidental cuando lo encontramos de esta forma. Ella finalmente ingresó a la universidad. Si yo quito finalmente, ella ingresó a la universidad, no se altera para nada la oración. Y en este caso es una frase secundaria, ¿no es cierto? No es una descripción. Es como una frase secundaria que si yo la quito no se altera. En estos casos más se le conoce como coma incidental. Y en estos casos se conoce como coma explicativa. Los dos significan lo mismo, pero se percibe en casos diferentes de esta forma. Muy bien, y luego tenemos la coma apositiva. La coma positiva va a encerrar la posición. ¿Y qué es la posición? Como decir un sobrenombre. Estoy hablando del mismo sujeto. Es el mismo sujeto, pero con otras palabras, ¿no? Por ejemplo, París, la ciudad de las luces, es cuna de grandes poetas. ¿Quién es la ciudad de las luces? París. Y es más, yo puedo intercambiarlo. Yo puedo decir, la ciudad de las luces, París, es cuna de grandes poetas. Es lo mismo, es como sobrenombre. Si yo dijera, Miguel Grau, ¿cómo le dicen? El caballero de los mares. Esa es una posición, como un sobrenombre. Y cuando está el sobrenombre, cuando estoy hablando nuevamente del sujeto, no describiéndolo, sino llamándolo con otro nombre, eso se llama coma positiva. Luego tenemos la coma conjuntiva. Como lo dice su nombre, va a estar antes de las conjunciones. ¿Y qué son las conjunciones? Nexos. Los nexos más utilizados, estas conjunciones más utilizadas, son pero, más, si no, con que o luego. Y voy a utilizarla cuando sean oraciones cortas. Porque cuando son oraciones largas y aparecen varios nexos, usualmente se utiliza el punto y coma y la coma. Pero en las oraciones largas y aparecen estos nexos, se utiliza la coma. Por ejemplo, pienso, luego existo. Tengo el nexo luego, tengo que colocar la coma antes. Esa es la coma conjuntiva. Bien, chicos, continuamos con nuestro último tipo de coma y es la coma hiperbática. En la literatura, seguro que deben haber escuchado sobre hiperbatón, que viene mencionando que el desorden de la oración. La coma hiperbática tiene que ver con lo mismo, el desorden de los elementos que constituyen una oración habitual. ¿Y cómo es una oración habitual? Sujeto, verbo, objeto. Raúl sale por las noches. ¿Cuál es el sujeto? Raúl. ¿Cuál es el verbo? Sale por las noches, objeto, ¿no es cierto? El complemento. Muy bien, ¿qué pasa en la coma hiperbática? Se altera. El objeto va primero, siempre para saber que está desordenado, ¿no es cierto? Es decir, el predicado. Ahora, luego tenemos sujeto y verbo. Puede también ser objeto, verbo, sujeto. Entre sujeto y verbo se van a intercambiar. Por ejemplo, por las noches, coma, me ayuda a saber que esto ya está desordenado, este no es el sujeto, sale Raúl, ¿no es cierto? Eso viene a ser la coma hiperbática. Muy bien, ese era nuestro primer signo de puntuación.
Ahora, otro signo de puntuación y que tenía la pausa un poquito más grande, venía a ser el punto y coma. El punto y coma se coloca entre dos proposiciones. Las proposiciones son ideas, entre dos ideas, cuando va a reemplazar a los nexos y, por lo tanto, y sin embargo. Si va a reemplazar, estos no se colocan. En vez de colocar esos nexos, voy a colocar el punto y coma. Por ejemplo, Ana estudia en la universidad, Pepe en el instituto. ¿Se acuerdan de esta coma? En vez de colocar estudia, coloco la coma elíptica. Muy bien. Mira, dice, Ana estudia en la universidad y Pepe en el instituto. En vez de colocar y, coloco punto y coma. ¿No es cierto? Porque ya hay una coma aquí, hay una coma elíptica. Entonces yo no voy a poner otra coma. Tiene que ser punto y coma que está reemplazando ahí. Muy bien. Ha estudiado, aprobará el año. Punto y coma, aprobará el año. En vez de colocar ha estudiado, por lo tanto aprobará el año, coloco punto y coma. Cuando reemplaza estos tres nexos, ¿no es cierto? Tengo que reemplazarlo para saber que el punto y coma está correcto, si está reemplazando en ese caso. Si no suena, está mal utilizado el punto y coma. Muy bien. Ahora, ¿en qué otro caso se utiliza el punto y coma? También cuando se antepone, es decir, cuando va antes de estas conjunciones, de estos nexos. Sin embargo, no obstante y por lo tanto. Si veo yo estos nexos en oraciones extensas, entonces se tiene que colocar punto y coma antes de ellos. ¿Por qué? Para no hacer el abuso de las comas. No voy a colocar coma en cada nexo que yo vea. No. Cuando veo estos nexos principalmente, voy a colocar el punto y coma en oraciones extensas. El siguiente signo de puntuación vienen a ser los dos puntos. Me dice, el primer uso que se da a esos dos puntos son después de un vocativo de encabezamiento. Quiere decir, cuando hacemos una solicitud, cuando hacemos una carta, ¿no es cierto? Colocamos un encabezamiento, se colocan los dos puntos y luego continuamos con nuestro pedido, ¿no es cierto? Con nuestro enunciado. Estimado cliente, dos puntos y continúa todo lo que se quiere decir. Luego, antes de una cita textual. ¿Qué es una cita textual? Una cita textual es cuando yo digo las palabras tal y como son. Por ejemplo, Bolognesi dijo, dos puntos, tengo deberes sagrados que cumplir, ¿no es cierto? Todo ello que se dijo, se coloca los dos puntos antes de esa cita textual. Luego, antes de una enumeración enunciada previamente. ¿Qué significa? Por ejemplo, tiene 3 hermanos, Betty, Wendy y Martín. Antes que me diga el nombre de sus hermanos, ya lo estaba diciendo, ¿no es cierto? Se estaba anunciando de que iba a pronunciar el nombre de sus hermanos. Tiene 3 hermanos y luego me empieza a decir, pues, claramente cuáles son esos hermanos. Ahí se va a colocar los dos puntos. Ahora, pero mucho cuidado. Llegó al mercado y compró carne, leche, frutas. En ese caso no se va a colocar. Los dos puntos nunca van antes de un verbo. Nunca van. Aquí no debería estar estos dos puntos y continúa. Esto yo no estoy hablando previamente de que voy a decirte lo que yo voy a comprar en el mercado. No, simplemente está corriendo la oración. Esos dos puntos no deben estar ahí. Los dos puntos no se colocan después de un verbo. Profesora, pero aquí dijo y usted colocó dos puntos. Sí, pero yo estoy utilizando aquí, ¿qué? Una cita textual. Esto no es una cita textual. Una cita textual son palabras importantes que se han dicho en algún momento o estar citando de un libro tal y como está. Eso viene a ser una cita textual. En ese caso sí. Pero cuando yo estoy simplemente enumerando, ahí no se colocan los dos puntos. Ahora, antes de una oración que expresa causa. Profesora, ahí está un verbo, sí, pero tiene que expresar causa. ¿Qué quiere decir? Esos dos puntos reemplazan un nexo. Ella te ama en silencio. Es muda. ¿No es cierto? ¿Cuál es la causa? ¿No es cierto? Es muda. ¿Por qué te ama en silencio? Porque es muda, ¿no es cierto? ¿Por qué? En vez de colocar por qué, yo coloco esos dos puntos. Cuando reemplaza, allí sí puedo colocar los dos puntos. Eso es muy importante. Cuando es un enumerativo, allí no se colocan los dos puntos. Antes de una expresión que resuma todo lo anterior. Es decir, al revés de lo otro, ¿no es cierto? Primero dijimos, tiene 3 hermanos y luego decía cuáles eran esos hermanos. Aquí al revés, ¿no es cierto? Dice, el baño, la cocina, la sala, todo fue pintado por mí. Ese todo, ¿qué representa? Todo lo que acabo de decir, ¿no es cierto? Al baño, la cocina, la sala, todo lo que estoy enumerando, ¿no es cierto? Está antes, primero. Y ahí se colocan los dos puntos. Muy bien. Otro signo de puntuación es la raya. La raya es más larguita que un guión, ¿no es cierto?
Se utiliza principalmente cuando hablamos de diálogos, cuando vemos en los libros diálogos donde cada rayita, ¿qué significa? Que es una persona diferente, que está diciendo, ¿no es cierto?, cada uno una oración diferente. ¿Me amas, José? Pregunta uno, ¿no es cierto? Sí, Carla, ¿no es cierto? Dos oraciones diferentes. Son dos personas diferentes, dos personas que se están hablando aquí. Ahí coloco las rayas para saber que es un diálogo. Luego dice, encierra una frase secundaria. Quiere decir que si yo la quito, no altera la oración. Solo algunos van a ingresar a la cárcel, dijo el juez. Si yo quito, dijo el juez, no se altera. ¿No es cierto? Es lo mismo. Esa es una frase secundaria. Muy bien, en ese caso también coloco lo que viene a ser la raya, que es otro signo de puntuación. Continuamos con nuestros signos de puntuación y tenemos ahora los paréntesis. Los paréntesis nos dice, primero, encierra fechas, lugares, autores, obras, siglas, frases u oraciones. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, entre paréntesis, la fecha en la que sucedió, 1939-1945. Otro tipo, vive en Lima, Perú. Muchos cometemos el error de colocar vive en Lima, Perú. No, lo correcto es colocar Perú entre paréntesis. Hamlet, William Shakespeare, para escribir el autor. Trabaja en el BCR, explicar las siglas, Banco Central de Reserva. Nuestro alumno, un gran jugador de ajedrez desde niño, ocupa el primer puesto. Estos paréntesis también se pueden colocar las comas. Recuerdan la coma explicativa, ¿no es cierto? También puedo colocarlo, porque si yo quito lo que está entre paréntesis, no altera la oración. Nuestro alumno ocupa el primer puesto, sino que es lo que está entre paréntesis es para desarrollar más sobre nuestro alumno. Muy bien. Otro signo de puntuación viene a ser el guión. El guión, como dijimos, era más pequeño que la raya. Y se utiliza principalmente para separar fechas, para separar sílabas y para tener las palabras compuestas. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, entre paréntesis, como ya hemos señalado, 1914-1919. Las fechas con un guión. Exuberante. Voy a silabear la palabra exuberante. Exuberante, guión, ¿no es cierto?, entre ellos. Y, por ejemplo, la palabra médico cirujano. En sí es toda una palabra. Pero coloco el guión, ¿no es cierto?, es una palabra compuesta. Muy bien, esos son algunos de los signos de puntuación más utilizados que, bueno, hemos conocido para poder tener una mejor redacción. Muy bien, chicos. Vamos ahora a practicar pues lo que hemos aprendido en teorías, esta vez sobre el uso de los signos de puntuación. Principalmente sobre la coma, ¿no es cierto?, que es el signo más utilizado. Dice en la primera, marque con una F dentro del paréntesis en los casos de mal uso de la coma. Muy bien, como es usual, yo hago uno y ustedes hacen el otro. Yo voy a comenzar. El momento actual, el minuto presente, es el más vial de todos porque es lo único que nos pertenece. Ahí falta una coma hiperbática. El momento actual, coma, el minuto presente es el más vial de todos porque es lo único que nos pertenece. ¿Ya? El primero falta. En la C, vuelve la vista hacia atrás, caminante. Verás lo que te queda de camino. Igual, aquí también falta otra coma hiperbática. Vuelve la vista atrás, coma, caminante, verás lo que te queda de camino. La capital del Departamento de la Libertad es Trujillo, de Ancash, Huaraz y de Lambayeque, Chiclayo. Ahí faltan puntos y comas, ¿no es cierto? Comas elípticas. Muy bien. Luego la G. Cuando escucho esa canción, recuerdo los días felices que viví en mi tierra. Falta una coma hiperbática. Cuando escucho esa canción, coma, recuerdo los días felices que viví en mi tierra. Ni unos ni otros supieron comportarse. Allí está bien, no falta ni una coma. La oración está bien escrita. Muy bien, en el segundo ejercicio dice, coloca la coma correspondiente e indique el tipo de coma que se ha utilizado. El ejemplo, la tiza, coma, la mota y la pizarra son materiales de enseñanza. Bueno, creo que falta ponerlas, ¿no? Ya ustedes lo colocan con su lapicito. Yo comienzo, tenía varias casas en Madrid, coma, un departamento en la costa, coma, 2 o 3 coches y un barco, coma, enumerativa. La C, San Martín, el santo de la espada, nació en Argentina. San Martín, coma, el santo de la espada, coma, nació en Argentina. Esa es una coma apositiva, ¿no es cierto? Porque estoy hablando de lo mismo. San Martín es el santo de la espada.
Durante esos avatares, el joven oficial visitó el palacio incaico donde nació la delicada belleza de la princesa Cusicuyo. Durante esos avatares, coma, que es una coma hiperbática, ¿no es cierto? Porque está alterando el orden, porque estoy comenzando con el predicado en sí. Luego tengo aquí la G. Varios alumnos quisieron acercársele, pero Paco se negaba se pegaba más a la pared y se ponía colorado. Una coma antes de pero es una coma conjuntiva. El camarero era vecino de Pablo, nos atendió muy bien. El camarero que era vecino de Pablo, todo eso va entre comas, nos atendió muy bien. Esa es una coma explicativa. Ahora, la tercera nos dice, a la derecha de cada enunciado coloque la clase de coma usada. O sea, la coma ya está aquí. Dice, nos hemos comprado una casaca, coma, unos pantalones, una corbata y una camisa. Eso está fácil, coma, enumerativa. La C, Don Pascual, el director del instituto, tomó la palabra, coma, apositiva, porque el director del instituto es Don Pascual, estoy hablando de la misma persona. La E, desde muy niño demostró gran ingenio y buen carácter. Desde muy niño demostró, coma hiperbática, está alterando la oración. Héctor Chompitaz, el capitán de América, dio el play de honor. Esa es coma apositiva, porque el capitán de América es Héctor Chompitaz. Como no llegabas a la hora convenida, me marché con Luzmila. Esa es una coma hiperbática, desorden de la oración. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Primero, transcribir en el cuaderno obviamente la parte teórica, ¿no es cierto? En el libro lo que ya se ha desarrollado. Bueno, lo que yo he estado avanzando, eso ustedes obviamente lo copian en el libro, no va a quedar vacío. En la tarea, en el libro, van a desarrollar el taller de ejercicios, que es de la página 15 a la página 17, las preguntas faltantes. La práctica general, que va de las 17 a la 20, ustedes lo desarrollan. En el cuaderno van a hacer las preguntas ensayos de la página 17. Por si acaso, en las preguntas ensayos no es copiar lo que yo he hecho ya en la pizarra, que para qué vas a repetir a copiar lo mismo. Traten de buscar, investigar nuevas formas, aparte de las que hemos mencionado, sobre los usos que te están pidiendo allí, ¿ya? Con ejemplos, claro, por cada pregunta un ejemplo. 2 ejemplos hacen por cada una de las preguntas. Esa parte lo hacen en el cuaderno porque no les va a alcanzar en su libro. Muy bien, chicos, espero que haya quedado claro. Practiquen bastante lo que es el uso de la coma, que es el signo de puntuación que más se utiliza, pero que es el que lo colocan donde sea. Así que espero que haya quedado claro en la clase y desarrollen lo que viene a ser su tarea.